ministerios económicos, que todo el mundo, yo tampoco sé si está bien o está mal, pero todo el mundo lo critica, ¿no? Digo, ¿no es momento que el gobierno escuche más? Y yo te quiero preguntar, ¿estuviste con el presidente? ¿Sentiste que te escuchó de verdad? A ver, primero, ¿te llamó él o lo llamó? Yo cada vez que el presidente me convoca o cada vez que tengo algo que me parece que puede contribuir con el diagnóstico, o lo llamo al presidente o el presidente me llama. Eso es una regularidad. ¿Te puedo preguntar si lo llamaste vos o distintas. Él me convocó, pero me convocó antes de esto, ¿eh? Sí. A mí no me convocó producto de la crisis cambiaria. No fue un llamado de urgencia. No, me convocó para hablar estructuralmente de lo que cada uno de nosotros ve. Yo siempre aspiro, otra vez, cuando uno está con un presidente, el presidente fue elegido, ve mucho más que uno. Porque uno ve la parte económica, no tiene en este momento la responsabilidad de gestionar, entonces el presidente ve otras cosas. Uno lo que hace es tratar de ver cuáles son los problemas que tiene el presidente y desde la luz de uno, la experiencia personal, la formación, los lugares por donde uno transita, tratar de aportar al diagnóstico. ¿Es probable que hayan tenido, yo no hablé con vos, pero es probable que hayan tenido mucha diferencia con respecto a la política tarifaria? Pero eso fue un capítulo menor, digo, yo ya tengo una discusión con la política tarifaria como con la discusión previsional desde que estas discusiones se originaron. Y lo manifesté dentro del gobierno en el año 2016 cuando la Corte Suprema paró el aumento de las tarifas. Tuve una discusión, una aproximación distinta con el tema previsional. Yo creo que son como dos espejos de una misma realidad. Argentina en los últimos 25 años hizo 8 reformas previsionales sin un solo número. Sin un solo número, no sabemos a dónde va el sistema, no hay número actuarial. Es el 40% del gasto público, un cuerpo vivo que nos afecta a los de hoy, pero a los de mañana, a los de... que en las tarifas lo mismo. Haceme entender, ni un solo número, para que entienda la gente, ni un solo número que nadie sabe... Mirá, en la Cámara de Diputados en el 2015, cuando Diego Bossio trajo la reforma previsional, la moratoria previsional, los únicos 2 diputados en un año electoral que no votamos la moratoria previsional fuimos Carla Carrizo y yo. ¿Y por qué? Porque no hay números. Entonces, es como si yo te dijera, mira, vamos a modificar 4 de cada 10 pesos que gasta la Argentina. Podemos ser más generosos o menos generosos, pero no sabemos cómo impacta mañana. Porque otra vez, el sistema previsional no es el gasto de cuántas copas de agua compro, es cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones a los jubilados de hoy, a los trabajadores de hoy, a la generación de mi hijo, a la generación de mi nieto, a la generación de mi nieto. Claro, tenés que mirar en perspectiva y no tenés los elementos. Tenés que saber hacia dónde estás calibrando y eso Argentina no lo hizo. Y creo que lo mismo pasa con las tarifas. Entonces si vos sumás tarifas, era 1 de cada 5 pesos que el gobierno gastaba, el gobierno nacional. El sistema previsional, 4 de cada 10. Quiere decir que la mitad del gasto público está definido por esas dos cuestiones. Yo creo que no se discute como corresponde. ¿Considerás un error o un acierto que el gobierno haya ido a pedir dinero al Fondo Monetario? Que depende mucho del diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico distinto. Entonces creo que se podría no haber buscado otra solución. ¿Qué otra solución? ¿Cuál es tu diagnóstico y qué otra solución? Porque el diagnóstico depende de si uno cree que el problema es solamente fiscal, que es lo que parece creer el gobierno, o si además del problema fiscal hay un problema adicional. ¿Sí? Voy a decir cuál es el problema adicional en mi visión y por qué ese diagnóstico te lleva a un lugar distinto. ¿Cuál es? Argentina tiene desde hace mucho tiempo, esto es lo que hemos conversado muchas veces, inclusive acá cuando los humores eran menos, si querés, propicios a discutir como corresponde, porque esto es algo que me enseñó Stanislav Bachrach, que es un biólogo que trabaja mucho con el cerebro. Bachrach, sí. Él dice que no es cierto que los humanos no usamos todo el cerebro. Porque dice, si usáramos todo el cerebro seríamos intuitivos. No, sí. Dice, los humanos usamos todo el cerebro, solo que no lo podemos prender todo al mismo tiempo. Usamos 2% del cerebro en un mismo instante. Entonces, si el 1,99 está encendido en humor enojado, te queda 0,01. Y no se puede hablar. Exacto, para pensar. Entonces, esto es lo que nos pasa a los ¿Cuál es tu diagnóstico? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Argentina hace mucho tiempo y no es de este gobierno? Viene de hace mucho. En este momento, pero otra vez esto viene de arrastre, 1 de cada 5 pesos que el gobierno nacional gasta no los tiene. Entonces, 1 de cada 5 pesos que gasta no los tiene. Ese es el diagnóstico del gobierno. Tenemos un déficit fiscal, ¿sí? Enorme. Insisto, 1 de cada 5 pesos que gastamos no los tenemos. Esa es una parte. Y los tenemos que salir a pedir prestados. La otra, esto es una regularidad histórica. En los últimos 55 años o 60 años, 55 no tuvimos superávit fiscal, tuvimos déficit. Entonces, hace mucho que el gobierno gasta más de lo que tiene. La otra es que la sociedad argentina consume por encima de lo que tiene, de lo que produce, que se llama déficit de cuenta corriente, los famosos déficits gemelos. El gobierno parece creer que es más importante el déficit fiscal, yo tiendo a creer que es más importante el otro, pero que están muy relacionados y ahora voy a explicar por qué. A ver, ¿por qué consumimos? Perdón, a vos lo que querés decir es que vos es más grave que la sociedad argentina está acostumbrada a gastar más de lo que tiene y no se dé cuenta de lo que pasa. Sí. ¿Qué es más grave? Sí. ¿Por qué?
Porque cuando vos, gastar más cuando energía, la sociedad, porque cuando la sociedad, no por ese lado, cuando la sociedad consume más de lo que produce, tiene que salir a comprar al exterior. Cuando compra al exterior necesita dólares. Y nosotros no tenemos Y nosotros no dólares. los tenemos. No